Antes de que existiera el tiempo, no existía la espera. Antes de que naciera el espacio, no existía el lugar. Y antes del universo, no existía el universo. Nuestra historia comienza en un estado que la mente humana apenas puede imaginar. Un punto infinitamente pequeño, un momento que no pertenece al tiempo. Un lugar sin dimensiones, sin direcciones, sin dentro ni fuera. Un todo contenido en la nada. Los físicos lo llaman la singularidad. Un estado en el que todas las leyes conocidas de la física colapsan. No hay temperatura, ni gravedad definida. Todo está comprimido más allá de cualquier límite. Y sin embargo, ese todo era todo lo que sería. En esa pequeña fracción de realidad contenía cada galaxia futura, cada estrella, cada átomo, cada vida, cada pensamiento. Pero nada de eso existía aún. Solo la posibilidad, un universo dormido, y entonces, ocurrió el instante cero. No fue una explosión, como a veces se dice. Fue una expansión abrupta, brutal, inconcebiblemente rápida. Una fracción de segundo llamada inflación cósmica, donde el universo creció más de 1 trillón de veces en menos tiempo del que toma un parpadeo. El tiempo comenzó a fluir. El espacio comenzó a extenderse. La materia comenzó a emerger. Y con ella, la historia más larga jamás contada. Tras esa inflación cósmica, el universo era apenas un océano denso de energía. Tan caliente que las partículas no podían unirse. Tan caótico que la materia aún no era estable. Durante los primeros segundos, se vivió una batalla entre creación y destrucción. Partículas y antipartículas surgían del vacío y se aniquilaban mutuamente al instante. Pero en algún punto, por razones que aún hoy son misterio, una diminuta fracción de la materia sobrevivió. Esa asimetría minúscula es la razón por la que todo lo que existe, existe. A los 3 minutos, el universo había enfriado lo suficiente para que los primeros núcleos atómicos pudieran formarse. Principalmente hidrógeno y helio, los elementos más simples y ligeros. El carbono, el oxígeno, el hierro, todavía no existían. Vendrían mucho después, nacidos en el corazón de las estrellas. Pasaron 380.000 años. Y finalmente, los protones y electrones pudieron unirse. Nacieron los primeros átomos. Y por primera vez, la luz quedó libre. Hasta entonces, el universo era opaco. Una sopa espesa donde los fotones rebotaban sin cesar. Pero ese día, la niebla cósmica se despejó. Y el universo brilló. Esa luz aún viaja por el espacio. Es lo que hoy llamamos el fondo cósmico de microondas. El eco fósil de un universo bebé. Un susurro lejano que nos dice cómo empezó todo. Pero aunque había luz, no había estructuras. No había galaxias, ni estrellas. Solo un vasto mar de gas extendiéndose por todas direcciones. Silencioso, frío, lentamente madurando. Y en ese silencio, algo comenzó a moverse. Pequeñas fluctuaciones, regiones con un poco más de densidad. Regiones que, millones de años después, se convertirían en galaxias. Y así, desde una chispa sin forma, nació la posibilidad del orden, de la materia, de la complejidad. Nació la historia del todo. Y con ella, comienza el siguiente capítulo de nuestro universo. El universo tenía luz, pero aún no tenía forma. Solo vastas nubes de hidrógeno y helio, flotando en todas direcciones. Era un océano silencioso, casi uniforme. Casi, en algunos lugares, la materia era apenas un poco más densa. Regiones microscópicas, imperceptibles al ojo. Pero que, por la gravedad, comenzaron a atraer más gas. Más peso, más atracción, más colapso. La gravedad, esa fuerza invisible que une lo disperso, empezó su trabajo. Y esas nubes comenzaron a comprimirse, a calentarse, a encenderse. Fue el nacimiento de las primeras estrellas. Gigantes, breves, poderosas. Estrellas que vivieron rápido y murieron en explosiones titánicas llamadas supernovas. Con su muerte, sembraron el espacio con elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro. Por primera vez, el universo podía fabricar planetas, y, más adelante, vida. Pero aún no había galaxias. Solo pequeños grupos estelares, fragmentados y caóticos. Hasta que el tiempo y la gravedad los unieron también. Cúmulos enteros girando alrededor de un centro de masa. Y nacieron los primeros remolinos cósmicos. Nacieron las galaxias. No eran como las que conocemos hoy. Eran turbulentas, deformes, llenas de colisiones. Pero en su caos, había danza. Una coreografía de gravedad, gas, luz y tiempo. Eran fábricas de estrellas. Y también laboratorios del destino. La Vía Láctea, nuestra galaxia, comenzó a formarse así. A través de fusiones, absorciones,
choques con otras galaxias más pequeñas. Durante miles de millones de años se fue moldeando, hasta volverse el espiral hermoso que nos cobija. Pero incluso mientras las galaxias nacían y danzaban, algo más oscuro se movía en silencio. Algo que no brillaba, que no emitía luz, pero que estaba allí, moldeándolo todo desde las sombras. Y esa sombra es llamada materia oscura. Mientras las galaxias se formaban y las estrellas comenzaban a arder, una presencia invisible dominaba el escenario desde las sombras. La materia oscura no brilla, no emite radiación, no interactúa con la luz. Pero su influencia es tan real como la gravedad que sentimos. La materia oscura actúa como un esqueleto cósmico, una red gigante e invisible que mantiene unida la estructura del universo. Sin ella, las galaxias no podrían sostenerse. Sus estrellas saldrían disparadas, incapaces de orbitar con coherencia. Y esa red oscura hizo algo más. Guió la formación de los primeros cúmulos galácticos. Regiones donde cientos, incluso miles de galaxias comenzaron a agruparse, como archipiélagos flotando en un mar de vacío. Pero el universo no solo se agrupaba, también se expandía, y lo hacía a una velocidad inesperada. En 1998, los científicos descubrieron que esta expansión no se estaba frenando, como se pensaba. Se estaba acelerando, como si una fuerza invisible empujara al cosmos desde dentro. Una presión opuesta a la gravedad. La llamamos energía oscura ***. Y aunque representa más del 68% del universo, aún no sabemos qué es. Materia oscura, energía oscura, dos grandes misterios que moldean un universo que apenas comenzamos a entender. Pero incluso en medio de estos enigmas, en algún rincón olvidado de una galaxia modesta llamada Vía Láctea, una nube de gas colapsaba lentamente, densa, tranquila, girando sobre sí misma, y en su centro, se encendió una estrella joven, una entre cientos de miles de millones, pero especial para nosotros. Había nacido el Sol. A su alrededor, el polvo cósmico comenzó a fusionarse. Primero granos, luego rocas, luego mundos enteros. Y entre ellos, uno pequeño, rocoso, con la distancia perfecta para mantener el agua líquida. Un planeta azul, y sin saberlo, el universo se preparaba para el momento más improbable. El más extraño, y quizás, el más importante, el nacimiento de la vida. Durante casi 10.000 millones de años, el universo fue solo materia. Estrellas nacían y morían, galaxias danzaban en gravedad, planetas se formaban entre colisiones violentas y fuego mineral. Pero nada sentía, nada respiraba, nada se preguntaba por qué. Todo era belleza sin testigos. En ese tiempo, las únicas voces del universo eran los estallidos de supernovas. Estrellas gigantes que, al morir, liberaban los ingredientes para algo aún imposible de imaginar. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los ladrillos invisibles de la vida, forjados en núcleos estelares y esparcidos al azar por el espacio. Mucho después, en un rincón modesto de una galaxia espiral, uno de esos elementos cayó sobre un planeta joven. Tierra le llamaríamos. Y en su superficie, algo cambió. Los océanos estaban tibios, el cielo era distinto, y en sus profundidades, algo antiguo se reunía. Moléculas simples flotaban en libertad, golpeadas por la energía del sol, del calor terrestre, y quizás del fuego de los respiraderos submarinos. Allí, sin guía, sin conciencia, solo por química y tiempo, comenzó la autoorganización. Cadenas de átomos comenzaron a enlazarse. Algunas se plegaban, otras se protegían dentro de membranas. Y tras millones de intentos fallidos, una estructura funcionó. Una molécula que podía copiarse, que podía cambiar, y con el tiempo, evolucionar. Así nació la primera célula. Minúscula, invisible, pero decisiva. El primer contenedor de lo que hoy llamamos vida. No tenía cerebro, ni sentido de sí misma. Pero podía dividirse, y en esa repetición, la diversidad emergió. El universo había estado dormido, y esa célula fue su primer parpadeo. Aún no había inteligencia, aún no había emociones, pero por primera vez, un fragmento del cosmos no solo existía, sino que vivía. Y eso lo cambiaría todo. Durante miles de millones de años, la materia flotó sin propósito aparente. Hasta que una célula, simple y microscópica, logró replicarse. Ese fue el punto de partida. No un evento mágico, sino la consecuencia de química en condiciones muy específicas. La abiogénesis, a partir de moléculas que se organizaron en entornos energéticamente activos, quizá respiraderos hidrotermales o charcas tibias ricas en compuestos prebióticos.
surgieron estructuras capaces de autoensamblarse, de almacenar información, de resistir, de persistir. Las primeras formas de vida no tenían conciencia ni intención. Eran sistemas químicos autorreplicantes, producto de ciclos de reacciones catalíticas, donde el ARAN, probablemente, actuó como molécula puente entre la información y la función. La evolución hizo lo demás. La vida se diversificó, mutó, se adaptó. Algunas células aprendieron a cooperar, a formar redes de tareas, a coordinar funciones, y así nació la multicelularidad. Primero simple, organismos unidos, con células aún parecidas, después, compleja, con tejidos, especialización, simbiosis y desarrollo. Este paso no fue inevitable, solo 5 veces en la historia de la vida en la Tierra. La multicelularidad compleja emergió de forma independiente. Animales, plantas, hongos, algas rojas y pardas. Los eucariotas, con núcleos, citoesqueletos, compartimentos internos. Tenían las herramientas necesarias. También fueron moldeados por la deriva genética, por cuellos de botella evolutivos, que permitieron que se fijaran innovaciones no siempre adaptativas, pero útiles para construir complejidad a gran escala. La selección natural, la mutación, la deriva, y el simple paso del tiempo, hicieron florecer la diversidad biológica, desde bacterias extremófilas que habitan volcanes, hasta orquídeas que engañan insectos con su perfume. Y entre esas ramas, una especie aprendió a observar, no solo a mirar, sino a darse cuenta de que miraba. El cerebro humano, producto de millones de años de evolución neural, comenzó a desarrollar una propiedad emergente. La conciencia no fue repentina, fue un proceso, redes neuronales que se hicieron más complejas, circuitos que integraban memoria, emoción, lenguaje. Y de pronto, surgió el yo. La conciencia no es un objeto, ni una chispa divina, sino una propiedad emergente de la organización biológica. Una propiedad que, aunque podemos describir científicamente en parte, aún guarda el misterio de la experiencia subjetiva. ¿Por qué el rojo se siente? ¿Por qué el dolor duele? Ahí yace el llamado problema difícil de la conciencia, una brecha explicativa aún sin cerrar. Pero lo cierto es que, en un rincón del universo, la materia se organizó hasta volverse capaz de pensar, y con ello, nació una nueva etapa, un cosmos que puede preguntarse por sí mismo, a través de nosotros, y tal vez, esa sea una de las formas más puras de belleza, en la vastedad del cosmos, donde cada punto de luz podría ser un sol, y cada sol podría tener planetas. La pregunta resuena, ineludible, como un eco antiguo en la mente humana. Estamos solos. Durante siglos, creímos estar en el centro. Después, supimos que no. La Tierra gira alrededor del Sol. El Sol es solo una estrella entre cientos de miles de millones. En una galaxia entre muchas otras. Hoy sabemos que hay más planetas que estrellas. Miles confirmados, millones esperados. Algunos rocosos, templados, con agua líquida posible. La vida, al menos la que conocemos, requiere ciertas condiciones. Carbono como base, agua como solvente, una fuente de energía, y un entorno químicamente activo. En la Tierra, la vida emergió no en jardines soleados, sino quizás en la oscuridad del fondo oceánico, junto a respiraderos hidrotermales que expulsaban calor y minerales. Allí, donde no hay luz, la química bastó. Si la vida pudo nacer aquí, ¿por qué no en otros mundos? Los científicos buscan biofirmas, rastros químicos en atmósferas de exoplanetas, relaciones anómalas entre gases como oxígeno, metano o nitrógeno, que podrían indicar actividad biológica. También exploran la vida dentro de nuestro propio sistema solar, en lunas como Encélado, con océanos subterráneos, o Europa, con una capa de hielo que podría esconder un mar salado y tibio. Y sin embargo, el silencio cósmico persiste. El famoso paradoja de Fermi lo resume bien. Si el universo está lleno de vida, ¿dónde están todos? Puede que la vida sea común, pero la inteligencia, rara. O puede que la inteligencia no dure, que las civilizaciones tecnológicas se autodestruyan, antes de tener tiempo de explorar. O puede que estén ahí, pero que aún no sepamos cómo escuchar. Por miles de millones de años, el universo fue ciego. Estrellas, galaxias, planetas. Todo giraba, brillaba, colapsaba. Pero nadie estaba ahí para verlo. Entonces, en un rincón del cosmos, el polvo estelar se reunió de una forma peculiar. Átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Se unieron para formar estructuras complejas. Moléculas que se replicaban,
células que se organizaban, organismos que evolucionaban, y en ese lento desfile de la vida, algo más nació, una chispa invisible que no era materia ni energía, sino experiencia, la conciencia, la capacidad de sentir, de percibir el calor del sol o el dolor de una herida, de tener un pensamiento, y saber que es tuyo. Pero ¿qué es exactamente la conciencia? No es un órgano, no es una partícula, y sin embargo, tú y yo sabemos que existe. Es el teatro interno donde ocurre todo. El dolor, la alegría, el recuerdo, la duda. Es lo que transforma un mundo físico en una experiencia subjetiva. Los científicos la llaman fenomenología asterisco. El, ¿qué se siente? Ser tú. No es suficiente entender cómo el ojo ve, ni cómo el oído traduce vibraciones. Lo difícil es explicar, por qué ver produce color, por qué oír se convierte en música, por qué recordar a alguien nos conmueve. David Chalmers lo llamó, el problema difícil de la conciencia, porque podemos mapear el cerebro, medir sus ondas, incluso predecir decisiones, pero aún no entendemos por qué todo eso se siente. ¿Por qué no somos solo máquinas complejas? Hay teorías, claro, unas dicen que la conciencia emerge cuando el cerebro alcanza un cierto nivel de complejidad, otras la comparan con una red de información integrada, algunas se aferran a la física cuántica, y otras creen que es una ilusión. Pero quizás el problema no es la conciencia, sino nuestras herramientas para entenderla. Intentamos medir algo que tal vez no se mide. Intentamos explicar algo, que quizás solo puede experimentarse. Y sin embargo, ahí está. Mientras lees esto, tú estás sintiendo. Y esa simple verdad es el mayor misterio del universo. Tú no ves el universo. Ves lo que tu mente te permite ver. Colores, formas, sonidos, texturas. No están ahí fuera tal como lo sientes. Son interpretaciones, traducciones neuronales. Una construcción interna, hecha de impulsos eléctricos y recuerdos. Tu cerebro no te da el mundo. Te da una versión funcional del mundo. El rojo no existe fuera de ti. Es solo luz en una frecuencia específica. Pero tú lo ves como fuego, como sangre, como emoción. Esa es la conciencia en acción. Una experiencia subjetiva creada desde lo físico. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la realidad? Los filósofos la han discutido durante milenios. ¿Es lo que percibimos con los sentidos? ¿O hay algo más profundo, más real, oculto tras la pantalla de nuestra mente? La ciencia responde con cautela. Nos dice que lo que percibimos es una representación interna, basada en modelos generados por el cerebro. Lo curioso es que esos modelos pueden engañarnos. Un sonido que no ocurrió, una figura que no existe, una emoción que distorsiona los hechos. La conciencia no es una cámara, es un narrador, y ese narrador mezcla datos con historia. Incluso el tiempo, ese hilo que sentimos correr, es una construcción mental. En el cerebro no hay relojes, solo ritmos, patrones, memoria. Y si todo lo que consideramos real es solo una simulación biológica, creada para sobrevivir mejor, esa idea no es una teoría de ciencia ficción, es parte de las hipótesis más serias sobre percepción y realidad en neurociencia cognitiva. La conciencia, entonces, no solo observa el universo, lo filtra, lo reconstruye, lo transforma, y al hacerlo, nos permite amar, recordar, llorar, imaginar. Nos hace humanos, nos hace capaces de mirar las estrellas y preguntarnos por ellas. La conciencia no es un error evolutivo, es el modo en que el universo, por primera vez, se miró a sí mismo.